Buenos días, gente bonita. Bienvenidos a su canal de Consejos para Escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial. Y hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante, pero que a veces no tenemos nombre para él. El tema es la línea narrativa. ¿Qué es la línea narrativa? La línea narrativa es la columna vertebral de nuestra historia, ya sea un cuento o una novela. Es lo que respondería, a fin de cuentas, la pregunta de qué se trata. Muchos escritores ya habrán pasado por esta experiencia de estar escribiendo una novela que todavía no está terminada, que está justamente en este momento maravilloso en que las ideas se están aterrizando y se están convirtiendo en personas, ¿no? en personajes, en gente que está viva dentro de este escenario que hemos imaginado, que hemos creado. Y dicen, estoy escribiendo una novela, y alguien les pregunta, ¿sí? ¿De qué va? Y nos quedamos como... bueno, y tratamos de darles una sinopsis del argumento. Es muy diferente hablar del argumento que hablar de la línea narrativa, que hablar de los temas de la novela. Los temas de la novela son lo que está debajo de todo, ¿no? Son lo que está, digamos, debajo de la superficie de este iceberg. Todos hemos visto esta imagen de la punta del iceberg, el agua y abajo todo lo que hay. Los temas son lo que está debajo y lo que casi siempre tiene algo que ver con nosotros, con nuestra búsqueda personal, con nuestras heridas, con nuestras preguntas, ¿no? Los temas pueden ser, ya lo he dicho un montón de veces, ¿no? Los grandes temas que mueven a la humanidad, de los que siempre nos hemos preguntado: el amor, la familia, el poder, el sistema, la muerte, el dinero, el trabajo. Estos son los grandes temas, ¿no? Y casi siempre tenemos interés o inclinación o heridas o dudas respecto a unos cuantos, ¿no? Yo diría que cada autor tiene unos poquitos alrededor de los que va dando vueltas a lo largo de toda su vida como escritor, porque son los que nos mueven más por nuestras experiencias personales, por nuestra búsqueda personal, por nuestras lecturas, por nuestro contexto, ¿no? Son las cosas que traemos ahí atoradas muchas veces como heridas, otras veces como búsquedas, ¿no? Entonces los temas, los grandes temas son estos. Después tenemos el argumento. El argumento es lo que ocurre, lo que vamos a utilizar como trama y como personajes para hablar de estos grandes temas. ¿Y qué es la línea narrativa? La línea narrativa es una línea, es más delgada que el grueso de la historia, es más sutil que este iceberg o este trozo de hielo gigantesco que está arriba y abajo del agua, que sostiene todo esto que son los cimientos. Es lo que va a hacer que no olvidemos de qué se trata nuestra historia y que no nos desviemos muchísimo mientras estamos escribiendo. ¿Qué es la línea narrativa? Lo que une los temas con la trama y los personajes, lo que hace que confluyan estos dos en medio y entonces podamos contar una historia, porque yo ahora mismo puedo decir, estoy escribiendo una novela acerca de la envidia. La envidia es un tema gigantesco, tenemos referencias bíblicas al respecto. Podría yo hablar de la envidia como concepto, puedo escribir un ensayo de la envidia, puedo escribir un libro de autoayuda de la envidia, y sin embargo yo lo que quiero es contar una historia. Pero si yo te digo cuál es el argumento de la historia y te cuento que Pablito hizo esto y esto y esto y María hizo esto y esto y esto, tampoco estoy diciéndote cuál es la línea narrativa. Te estoy contando el argumento. El argumento es extenso, es la trama, es todo lo que ocurre. Y la línea narrativa es lo que nos sostiene y hace que nos quedemos ahí. Una manera de explicarlo me llegó a la mente el otro día, que hablaba con un alumno arquitecto. Este alumno, bueno, está tomando un taller conmigo y a la vez tiene que hacer un montón de maquetas y un montón de cosas por su carrera, ¿no? Y cuando yo pensaba en las maquetas, pensaba en la línea narrativa, pensaba en todo este trabajo que hay que hacer, porque yo recuerdo haber visto cuando yo estudiaba comunicación, estaba en el mismo edificio que los arquitectos que llegaban con sus maquetas elaboradas con arbolitos y con personitas y con todo esto, pero realmente en un inicio tienen que pensar en la base de la maqueta, ¿no? Los arbolitos y los techitos y todas las cosas bonitas que adornan la colonia, que es muchas veces en lo que nos perdemos en la novela, desde el formato, la estructura, la magia, nuestras reglas mágicas cuando se trata de un mundo fantástico, esas cosas que es divertido hacer, pero que no son lo que sostiene realmente, no son lo que sostiene la maqueta, ¿no? Entonces, digamos que
todos estos muñequitos, todas estas casitas, todo esto que vemos en la maqueta puede ser la trama, puede ser el argumento, puede ser, bueno, lo que se ve desde afuera. Pero la línea narrativa se podría decir que son los primeros palillos que se ponen para hacer la casita, ¿no? Lo podemos resumir así. Si yo te digo que dibujes una casa con la menor cantidad de líneas posible, esas líneas son la línea narrativa. Las líneas que si tú quitas, esa casa deja de ser una casa, ¿no? Y eso también lo podemos aplicar a cualquier cosa de dibujo, ¿no? ¿Qué cosas, qué líneas, qué trazos necesitas tener para que se entienda la figura de la manera más minimalista posible? Pues eso es la línea narrativa. Las líneas que si quitas, los trazos que si quitas, los ingredientes de una receta que si quitas ya deja de ser eso, ¿no? Si yo te digo que voy a hacer una pavlova, que es este postre de merengue con fresas, pues si yo quito las fresas y le pongo otras frutas, pues todavía podría ser una pavlova porque hay pavlovas con otro tipo de frutas. Pero si yo le quito el merengue, entonces, aunque haya fresas y aunque haya lo que haya, ya no es una pavlova. O sea, hay ciertas líneas, hay ciertos ingredientes, hay ciertas cosas que si las quitamos, nuestra historia ya no es lo que queríamos que fuera, o ya no está hablando de lo que queremos que hable, o ya no trata de lo que queremos que trate. Para conceptualizar de qué se trata nuestra historia, cuál es nuestra línea narrativa, hay que partir de esta cosa gigantesca que tenemos, ¿no? Si alguien te dice de qué se trata tu historia, tú vas a decir, se trata de una niña que va, y le cuentas todo el argumento. No, eso no es la línea narrativa. Dime de qué se trata. Bueno, se trata del amor y el desamor. No, esos son los temas. ¿Cuál es la línea narrativa? ¿Cuál es la cosa que no puedes olvidar? ¿Cuáles son los trazos que si los quito deja de ser una casa? Bueno, pues es la búsqueda de una niña por su identidad en un contexto de grandes diferencias socioeconómicas. Vale, entonces ahí ya me dijiste cuáles son los temas, cuál es el personaje y qué cosas van a ocurrir, qué es un poco lo que puedo esperar. No como lector, sino tú tienes que tener clara la línea narrativa mientras escribes. Los lectores no importan en este momento. Tú tienes que tener clara cuál es esa línea narrativa para no distraerte, ¿no? Si tienes claro que eso es tu búsqueda, que es tu búsqueda de una niña que está buscando su identidad en un contexto de diferencias socioeconómicas, si de repente te distraes y empiezas a hablar vampiros en esa historia y nos vamos con la magia de los vampiros y pierdo la línea narrativa porque yo quería hablar de eso, siempre tengo que decir, pero ¿cuál era mi línea narrativa? ¿Cuáles eran esas líneas que si quito la historia deja de ser? ¿Habían esas líneas vampiros? No. Entonces vamos a ver si eso es solo un adornito, un arbolito que le pongo a esa casita o si de verdad es necesario. ¿Le aporta o no le aporta? ¿No? ¿Estoy desviándome de la línea narrativa y convirtiendo esa casita en otra cosa? ¿Cuáles son tus trazos básicos? Cuando te bloquees, pregúntate eso. Quizá puede ser que el bloqueo viene porque te estás desviando demasiado y estás olvidando de qué era de lo que querías hablar originalmente. Es preguntarse a cada rato, ¿no? Cada que sentimos que no nos ubicamos dentro de la historia o que estamos bloqueados o después de abandonar nuestro proyecto por mucho tiempo, volvemos atrás y decimos, ¿pero de qué quería yo hablar? ¿Me estoy desviando? ¿Esto aporta o esto desvía, ¿no? Y creo que en el cuento también es importante. Tal vez de los cuentos no nos desviamos por tanto tiempo, tal vez no hay tantos elementos que nos puedan distraer porque contamos nuestra historia más rápido, o idealmente contamos nuestra historia más rápido, por lo menos de manera más eficiente o corta en extensión, pero también los cuentos tienen una línea narrativa. También se quiere hablar específicamente de algo. También hay unas líneas de la maqueta, unos palillos que sostienen esa casa y que cuando vemos los palitos decimos, esto es una historia de esto. Piensa qué cosas puedes quitar y cuando llegues a lo más básico, digamos al esqueleto, a lo que ya no puedes quitar sin que... O sea, si tú quitas todo y quedan 3 líneas y esas líneas son las importantes, si quitas una de esas, si quitas las fresas, ¿sigue siendo una pavlova? Si quitas el merengue, ¿sigue siendo una pavlova o no? ¿No? Hay que detectar estos elementos porque nos mantienen a lo largo de los proyectos a largo plazo, ¿no? Nos mantienen centrados, nos mantienen concentrados, nos mantienen ubicados para que no perdamos demasiado tiempo o demasiada extensión o nos alejemos, ¿no? Porque puede haber líneas derivadas, puede haber algunas cositas, igual que en las recetas, puede haber derivaciones de pavlovas, puede haber
ciertos métodos para cocinarlas, pero a fin de cuentas tiene que ser reconocible. ¿Para quién? Para ti. Obviamente, esto se va modificando. Pero es que yo creo que lo que se va modificando realmente es la trama. Creo que los cimientos, lo que responde a la pregunta ¿por qué decidiste escribir esta historia? ¿Qué estabas buscando responderte? Eso siempre tiene que estar ahí. Porque si no, ¿por qué te sentaste a escribir, no? Hay quien se siente a escribir para improvisar, para experimentar, pero cuando tienes clara una novela, cuando tienes una idea específica, casi siempre tienes una línea narrativa que está ahí. Descúbrela, apúntatela y que se te quede aquí grabada para que no te desvíes. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a los miembros de este canal por su apoyo continuado. Este es el mejor momento, queridos suscriptores, para convertirse en miembros. Estoy siendo muy consentidora con ellos, igual que ellos son conmigo. Tienen ahora retos que yo leo cada semana, escojo uno, lo leo, lo corrijo. Estamos en la última fase de un torneo de escritura de romance. Por cierto, les recuerdo que hoy tienen todavía unas horas para votar por su relato favorito. Busquen en el video que es rosa y dice ayuda. Ahí están los 4 relatos de los semifinalistas para que ustedes voten por su favorito y los veamos en una final pluma contra pluma. Y tienen también domingos de debate, atención mucho más personalizada, así que no hay mejor momento para convertirse en miembro de este canal que ahora. Apoyen los contenidos independientes. Si este canal te ha ayudado, te ha acompañado, te ha servido de algo, pues puedes ser miembro desde membresías de $1 o $2. Así que haz clic en unirse. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto.